Que Dios les bendiga, estimados hermanos que nos han seguido a través de esta transmisión. Un saludo de parte de la Congregación Cristiana Jesús de Nazaret y de su servidor Abner Dionisio Fuentes. Queremos meditar en la palabra de Dios leyendo la carta del apóstol Santiago. En el capítulo 4 leeremos el versículo 11. La Escritura dice de la siguiente manera: Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Quiero pensar sobre esta frase: no murmures contra tu hermano. No murmures contra tu hermano. El apóstol Santiago nos viene hablando en los versículos anteriores de ese mismo capítulo acerca de no actuar de manera carnal, de no actuar de manera egoísta, que cuando pidamos algo a Dios pedimos solamente para nuestros deleites, y nos habla a elevarnos en el terreno espiritual y llegar a ese nivel de la humildad. Por eso dice que debemos humillarnos delante del Señor y Él nos va a exaltar, no nosotros a nosotros mismos. Entonces se requiere humildad para tratar entre uno y otro hermano cuando observamos que hay algunos errores entre nosotros. Debemos entender que la humildad es la que nos ayuda a entender que todos somos imperfectos. El único que es perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esto no es un permiso para cometer todos los errores que nosotros querramos y decirnos, soy humano, me equivoco. Al contrario, recordemos que estamos en el camino de la perfección y que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo y por la palabra, nos va perfeccionando día con día. Sin embargo, la Biblia dice, no murmuréis y no juzguéis a tu hermano. Nosotros somos muy dados a comentar el error de nuestro hermano, pero lo hacemos de una manera irresponsable, de modo que dañamos su vida espiritual y nos dañamos a nosotros mismos. Ha ocurrido que por hacer un comentario irresponsable perjudicas a la otra persona, pero luego te ves enredado en un problema que se ha hecho grande, que no tenía necesidad de ser, y que por tal motivo tienes problemas ya con tu familia o tienes problema con algún otro hermano en la congregación o en tu vecindario. Eso quiere decir que necesitamos nosotros la sabiduría de Dios. Por eso la recomendación del apóstol es: no murmuren unos a otros, no juzguen entre ustedes. El que murmura, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú juzgas a tu hermano, lo estás haciendo porque te consideras como que eres perfecto, como que tú no tienes ningún error. Y de manera irresponsable estás manejando una información. No estás buscando ninguna forma de ayudar a tu prójimo. Nuestro Señor Jesucristo, dando su enseñanza, de igual manera en Lucas capítulo 6, Él nos habló acerca de este tema. Quiero leerlo. Dice la Escritura: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Nuestro Señor Jesucristo, más que juzgar, y nosotros no solamente juzgamos, sino además condenamos, emitimos un juicio. Y queremos además hacer justicia por nosotros mismos. El Señor nos dice que ni juzguemos, ni condenemos, y lo que sí nos recomienda hacer a ti y a mí es perdonar. Dice la palabra: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si tú cuando das algo, cuando obsequias, cuando regalas, eres generoso, dice que de igual manera van a ser generosos contigo. Pero si tú cuando das algo eres mezquino, de igual manera se va a corresponder contigo. En otras palabras, así como tú actúas con los demás, van a actuar contigo. Si tú juzgas, condenas, emites juicio, entonces lo mismo va a pasar contigo cuando cometas errores. La Biblia nos dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Tú quieres corregir a tu otro hermano, pero también tú tienes problemas serios en algunas otras áreas de tu vida. Entonces lo que va a suceder es que como un ciego que guía a otro ciego, ambos van a tropezar. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfecto será como su maestro. Esto quiere decir que estamos en el camino de la perfección. Y sí es cierto,
Tú te has perfeccionado en algunas áreas, pero no en todas. Hay otras en las que te hace falta. Y en esas áreas, alguien más te puede señalar también. Por eso se requiere la humildad de vida. Jesucristo continuó diciendo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Tú estás juzgando a tu hermano por algo que hizo, pero no te das cuenta que tú tienes un error mucho más grande y lo quieres corregir como quitándole la paja en su ojo, pero no te pones a ver que tú tienes un error más grande que incluso te impide ver con claridad y ayudar a tu hermano. Es importante nosotros que tengamos este cuidado. La Biblia dice, uno solo es el dador de la ley, dice el apóstol Santiago, que puede salvar y perder. El único que puede tomar una determinación para salvar o perder, para justificar o condenar, para declarar inocente o culpable, ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En el libro de los Salmos, en el capítulo 9 y en el versículo 8, tenemos nosotros esta palabra que dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El único que puede juzgar con verdadera justicia es nuestro Señor Dios. Se requiere humildad para convivir unos con los otros. En la carta de los Gálatas, en el capítulo 6, dice lo siguiente, que sí es cierto que vamos a cometer errores, pero nos dice la forma en que debemos apoyarnos unos a los otros. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no dice, vociféralo, platícalo, dalo a conocer al mundo. El famoso dicho que dicen que si Dios lo sabe, que lo sepan todos. Es incorrecto. No hay sabiduría. Vosotros que sois espirituales, si tú eres espiritual vas a actuar de esta manera. Si no eres espiritual, vas a emitir juicios a la ligera. Si sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tienes que tomar en cuenta que tú también puedes cometer errores. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tú piensas que eres perfecto, pero tienes errores. Te estás engañando a ti mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Mi hermano, cuando tú vas creciendo espiritualmente, dice la Biblia que puedes alegrarte de que vas avanzando, pero solamente tomándote en comparación tu propia vida. Es decir, que soy mejor que ayer y que mañana seré mejor que hoy, pero no comparándonos con el hermano, porque todos tenemos distinto nivel espiritual. No puedo decir yo soy mejor que él, sino tu propia vida espiritual compárala contigo mismo, que cada día estés perfeccionando. Cada uno llevará su propia carga. Esto nos habla del amor que debemos tener unos con otros. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice de esta manera, en el capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Si tú calumnias, si tú murmuras, si tú juzgas a tu hermano, condenas a tu hermano por un error que tuvo, no hay amor en ti. Y como no amas a tu hermano, tampoco amas a Dios. Dice la Biblia, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Espero que esta reflexión haya sido de mucha utilidad para tu vida, que te ayude a crecer espiritualmente y a ayudar a tus hermanos en la fe. Que Dios te bendiga. Quiero orar contigo. Bendito Señor. Gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. El apóstol Santiago, Señor, nos indica que no podemos emitir juicios a la ligera, no caer en murmuraciones, en comentarios
que después se escandalizan y perjudican la vida espiritual de nuestro hermano y nuestro propio crecimiento espiritual. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar a nuestro hermano, a actuar con espíritu de mansedumbre para resolver un problema. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.